Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimadas y estimados alumnos de Preparatoria V. Mi nombre es Fernando Sosa y voy a ser su asesor durante este curso de pensamiento filosófico. Me presento un poco con ustedes. Bueno, yo soy maestro en filosofía, tengo la maestría en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y bueno, me he especializado un poco en temas referentes a la ética, la religión, la cultura, el pensamiento crítico en general. Y bueno, es un gusto para mí compartir la reflexión, el pensamiento desde los parámetros de la filosofía que nos ayudan de una u otra manera siempre a pensar el mundo, a pensar la realidad y a pensar la forma en la que nos hemos construido nosotros, seres humanos, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, en donde la cultura, la economía, la política, terminan también por ejercer una cierta y grande influencia en la manera en la que, bueno, pensamos, somos, deseamos, queremos, amamos, eh, nos proyectamos a partir de la creación de proyectos de vida, etcétera, en donde, bueno, hay algo siempre a nuestro alrededor que circunda nuestra vida. Y eso es valioso para pensar, ¿no? Parece ser que siempre estamos en una especie de carrera por el mundo, una carrera de vida lineal, sin detenernos, sin pensar cuál es el sentido justamente de nuestra propia existencia. Y me parece que la filosofía nos brinda una buena gama de herramientas, de conceptos, de teorías, de pensamientos que nos ayudan a poner en claro esta, esta forma de pensar el mundo y la posibilidad de pensar la realidad más allá de lo que nos aparece delante de la vista y más allá de lo que nos han dicho que es en cierta medida la verdad o la realidad. Muy bien, vamos a dar comienzo a una breve presentación que nos va a ayudar también a comprender un poco más de fondo hacia dónde nos estamos dirigiendo respecto a este curso, ¿no? Es la introducción al pensamiento filosófico y bueno, de entrada, me parece que el ser humano como tal necesita plantearse infinidad de preguntas, pero yo creo que hay al menos de entrada tres preguntas valiosas que nos podrían llevar a reflexionar en este momento y partir desde esta base de cuestionamiento hacia la filosofía misma, hacia el pensamiento crítico, hacia una forma de cuestionar la propia realidad. Y yo creo que una de esas primeras preguntas es la pregunta por el ser, ¿ok? En este caso, la pregunta sobre nosotros mismos, quiénes somos, ¿no? Y yo creo que de entrada, uno o cualquiera podría llegar a decir que, bueno, somos bueno, yo, en mi caso, ¿no? Podría decir, soy Fernando Sosa, tengo 30 y tantos años, vivo en tal lugar, me dedico a esto, me gusta aquello, mis deseos son estos, mis proyectos podrían ser aquellos, etcétera. Sin embargo, me parece que aquí no estamos como tal respondiendo de fondo a la pregunta, sino, bueno, únicamente rodeamos como em, eh, los linderos de la esencia real de esta pregunta. Porque esta pregunta tiene que ver con un profundo conocimiento de sí mismo, es decir, de quiénes somos realmente más allá de lo que hacemos, de cómo nos llamamos, de qué es lo que nos gusta, dónde es que vivimos, en dónde es que
nos gusta estar, etcétera, ¿no? La pregunta por el quién soy yo o quién eres tú es una pregunta que rompe y que va a fundamentalmente buscar en el adentro, en nuestra posible esencia, en nuestra identidad más profunda, aunque, bueno, en su momento veremos que eso también puede llevarse a la cuestión, al cuestionamiento mismo. Entonces, me parece que la respuesta a la pregunta sobre quiénes somos no se responde desde la banalidad de causalidades que conforman nuestra vida, sino más bien por una profundidad que va más allá y que cada uno en el fondo tiene que descubrir, tiene que encontrar su esencia, su personalidad, que es la forma en la que aparecemos en el mundo ante los demás. Porque cuando yo aparezco delante de alguien más, no solamente el otro ve mi nombre o ve lo que me gusta, ve algo que me hace ser lo que yo soy y que a veces yo no lo tengo tan claro y a lo mejor el otro, la otra persona, tiene un poco más de visión sobre quiénes somos nosotros mismos, pero a lo mejor sobre ella misma no lo sabe tan de cierta forma como lo sabe de alguien más o de mí. De igual modo, uno puede a lo mejor ver quién es aquel que está delante de nosotros y verlo de una manera un poco más profunda que esa misma persona, ¿no? Entonces, la pregunta por el quién eres es una pregunta que pues está atravesando la historia misma, la cultura, la forma en la que a veces nos identificamos tan superficialmente que no alcanzamos a ir más allá y a preguntarnos realmente, a ver, ¿quién soy yo? Esa misma pregunta, bueno, nos va a llevar a una segunda, porque va totalmente de la mano, porque no estamos únicamente como fijados en la realidad sin movernos, en un instante presente perpetuo, sino que estamos, va a decir, por ejemplo, en este caso, un filósofo muy importante es del siglo pasado, que se llama Martin Heidegger, va a decir que los seres humanos somos alguien que hemos sido arrojados a la realidad. Pero ese haber sido arrojados a la realidad, que responde al sentido de que, bueno, a nadie de nosotros nos preguntó a alguien antes de nacer si queríamos nacer, o alguien nos preguntó si queríamos aparecer en la realidad. Únicamente un día aparecimos, nacimos, fuimos arrojados a la existencia. Y en ese ser arrojados a la existencia, el ser humano es el único animal que es capaz de proyectarse hacia el futuro, ¿ok? Con una conciencia que le dice, más adelante quiero realizar esto o aquello. Por lo tanto, yo creo que la siguiente pregunta que está inmiscuida en el mundo de la filosofía y que es fundamental también preguntársela y preguntársela verdaderamente en un sentido profundo es ¿para qué estamos aquí? O sea, más allá de responder a lo mejor primero quiénes somos, de entrada, podría ser que a lo mejor tenemos un poco más claro para qué estamos aquí, más allá de quiénes somos. Y que yo creo que esta pregunta y la respuesta a esta pregunta tiene o va como en primer lugar antes de respondernos quiénes somos. Porque la respuesta por el quiénes somos me parece que es una pregunta también que es un poco limitante. ¿Por qué? Porque cuando yo determino quién soy, no hay posibilidad de movimiento, es decir, soy este y no soy otro más. Soy esto y esto es lo que he sido, lo que soy y lo que seré. Es decir, hay como una especie también de acorralamiento a nuestra propia persona, sin darnos también la posibilidad de, bueno,
la semana, hace 10 años, yo era esta persona, pensaba de esta manera, quería estas cosas, pero hoy soy alguien distinto, quiero algo diferente, pienso de manera diferente y posiblemente en el futuro esto también cambie. Entonces, la pregunta por el quiénes somos no es una pregunta fija, ¿no? No es una pregunta que se limita al nombre, no es una pregunta que se limita a lo que nos gusta, porque lo que nos gusta hoy seguramente no nos gustará tal vez mañana, pasado mañana, hacia adelante. Sin embargo, la pregunta por el por qué estamos aquí podría de repente a lo mejor darnos una esencia más fija y más duradera que la pregunta por el quiénes somos. Porque mientras podemos tener un para qué en la vida, mientras podamos como responder del por qué estamos aquí, tal vez la esencia o la forma por la que transitemos ese sentido de vida, a lo mejor se vaya modificando, pero el sentido, el para qué, a lo mejor ese no cambia, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos preguntas tienen una fundamental fuerza para introducirnos precisamente a la inquietud de la filosofía, porque son las cuestiones o son las cuestiones que la filosofía profundiza y se pregunta, y que tiene que ver con la propia vida y existencia del ser humano, más allá de las lógicas que están por fuera de nosotros, que nos determinan en cierta manera, que tienen una función, eh, podríamos llamarla, utilitaria a nuestro alrededor, como lo es la economía, como lo es la política, como lo es también, por ejemplo, la sociedad o la cultura. eh, eh, Esas fuerzas están por fuera de nosotros, tienen influencia en nosotros, se preguntan también o se cuestionan desde la filosofía, pero yo creo que las fundamentales, las que tienen que ver directamente con nuestra vida, aunque después se entrelace con todo lo demás, y eso lo vamos a ver a partir de la profundización del pensamiento crítico. Estas preguntas fundamentales, bueno, son las que verdaderamente nos pueden sostener en la existencia y en la vida y darnos la oportunidad de rectificar a lo mejor un sentido por el cual estoy transitando hoy, pero que realmente no es un sentido propio, que no es un sentido existencial profundo, sino que es un sentido a lo mejor únicamente provisional o es un sentido que inclusive no me pertenece, sino que alguien me lo ha dado y yo me he adecuado a ese sentido y aunque en el camino siento que no es lo mío, que no va por ahí, que no estoy transitando posiblemente lo que yo, ahí me quedo, ¿no? O ahí nos quedamos. Entonces, creo que estas preguntas fundamentales nos pueden llevar precisamente a cuestionar nuestro propio sentido, nuestra propia existencia, no creernos de entrada que sabemos quiénes somos realmente, pero bueno, nunca dejar de preguntárselo, ¿no? Nunca dejar de preguntarnos quiénes somos realmente. Y por último, una pregunta que también creo que atraviesa de manera profunda la existencia del ser humano y que se responde o se cuestiona, más que responderse, perdón, más bien se sigue cuestionando desde la filosofía, es la cuestión o la pregunta por la muerte, ¿ok? Una de las realidades o una de las consecuencias naturales de la vida del ser humano que está más allá, por ejemplo, de un mero evento biológico, que es el de la muerte, porque la muerte es un evento desde la ciencia puramente biológico, ¿no? El cuerpo deja de funcionar,
el corazón se detiene, las células empiezan a morir, dejan de reproducirse, el organismo se detiene. Hay un evento mecánico biológico en la cuestión de la muerte de cada ser humano. Sin embargo, la vivencia de el evento previo a la muerte, que es la angustia, el miedo, el enojo, la rabia, la tristeza, la ira que uno puede atravesar antes de morir, de vivir, antes de llegar al punto de la muerte, o experimentarlo en la muerte de los seres queridos, no es algo que se responde desde la biología o no es algo que se responde desde la química o desde el punto de vista meramente científico, el cual, bueno, pues nos va a dar una respuesta obviamente científica, biológica, mecánica, física, etcétera. Sin embargo, la vivencia del evento de la muerte va más allá de ese evento meramente mecánico. Y yo creo que la filosofía nos pone por delante ese cuestionamiento, lo que bueno, nos puede llevar o a deprimirnos o a tomar una vida más auténtica, como es, por ejemplo, en el caso de Martin Heidegger, filósofo que mencioné hace un momento, quien él decía que la angustia por la muerte es el punto de partida más efectivo para una vida más auténtica. ¿Por qué? Porque el que se da cuenta, realmente se da cuenta de que puede morir ya, ahorita, en este momento, puede quedar fulminado, puede pasar un desastre y que toquemos madera, esperemos no pase. Aquel que se hace consciente que puede morir y que va a morir y que no hay un tiempo determinado, es decir, no es que sea consciente de que voy a morir y que esto es lo que pasa la mayor parte del tiempo, que bueno, tenemos el sentido puesto en la idea de que moriremos algún día, pero esa idea de que moriremos algún día se proyecta muy adelante, casi siempre. Porque, bueno, hay una expectativa de vida del ser humano entre 70, 80 años, que nos dice, bueno, tengo 30, me faltan 50 años, ¿no? Eso sí, apelamos al orden natural de la vida sin complicaciones durante el trayecto hasta esa edad. Sin embargo, bueno, nadie tiene la seguridad o asegurada esa posibilidad de longevidad de la vida. La vida puede terminar mañana, puede terminar pasado mañana o puede terminar en 80 años, pero la seguridad de saber cuándo nadie la tiene. Entonces, quien realmente pudiera llegar a una conciencia de que la muerte le puede alcanzar mañana, entonces se angustia. Y el que se angustia por la muerte, dice Heidegger, puede empezar a tomar la vida un poco más en serio, ¿no? Puede vivir de manera un poco más auténtica. Puede decir no a lo que se le ha dicho que tiene que hacer toda la vida, lo que se le ha dicho que tiene que estudiar, lo que tiene que trabajar, lo que tiene que comer, o lo que le tiene que gustar inclusive, ¿no? Y entonces empieza a buscar verdaderamente aquello que él quiere hacer, él quiere trabajar, él quiere para su propia felicidad, ¿no? Entonces también la pregunta por la muerte nos apertura a el pensamiento o a la pregunta por la felicidad, ¿no? Y todo se entrelaza, la pregunta por el quiénes somos y también la angustia, en este caso por la muerte, pues nos lleva también a tratar de responder el para qué estamos aquí. Si un día voy a morir, si un día esto se va a terminar, el telón se va a cerrar, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Esas preguntas son las fundamentales para una vida realmente existencialmente auténtica.
y se responden desde la filosofía, ¿no? La psicología, la sociología, la antropología nos pueden ayudar a reafirmar estas posibles respuestas, pero es desde el pensamiento filosófico donde nacen precisamente este tipo de cuestionamientos, ¿no? Y esto pues nos va a servir un poco también para dar una respuesta a esta cuestión, ¿no? Que me parece que también es fundamental y que tenemos que tratar de entender para qué sirve la filosofía, ¿no? ¿Para qué tengo una materia en mi trayectoria por la UBEC, en mi estudio de preparatoria, que tiene que ver con la filosofía? Yo creo que es sumamente importante tratar de retomar y de retornar a una cuestión histórica que hemos venido arrastrando al menos en los últimos 100 años, que es que vivimos en un mundo estructuralmente capitalista, ¿no? Y bajo esta estructura del capitalismo, el ser humano ha pasado prácticamente a tener una sola dimensión. Esa sola y única dimensión es lo que se le conoce como el Homo economicus, ¿no? Es decir, un hombre, un ser humano, que vive para la economía, para la reproducción de la economía, donde esa economía, bueno, bajo la lógica de la estructura capitalista, es una lógica que busca la acumulación excesiva del capital. Y entonces el ser humano es metido dentro de esta maquinaria de producción de capital en donde su cuerpo, su fuerza de trabajo, su imaginación, su mente, su cansancio, su vida va a estar únicamente alineada hacia la producción de capital, en donde en esa generación de capital que cada ser humano y cada individuo producimos, bueno, pues nos llevaremos una ínfima parte, ¿no? De ese capital generado y que, bueno, eso se denota a la vista de todos en esta gran brecha que hay entre la desigualdad entre ricos y pobres, ¿no? Entre ricos, clase media y pobres. Si lo queremos ver en ese sentido escalonado, en donde inclusive, y a veces esto nadie se lo pregunta o se lo cuestiona, o se vive una creencia errónea, donde, por ejemplo, que la mayoría de las personas siempre creemos estar dentro de la clase media, cuando lo más seguro es que estemos en la clase baja, en la pobreza, ¿no? Porque, y esto nos podemos dar cuenta, muchos eh, estudiosos del tema lo ponen de esta forma. Si el día de mañana te enfermas, tu cuerpo se enferma, ¿podrías seguir manteniendo el estilo de vida que tienes por cuánto tiempo? ¿Con los ahorros que tienes o con el capital social que tienes a tu alrededor? Y yo creo que nadie de nosotros lo podría hacer, ¿no? Sin embargo, bueno, vivimos también engañados desde una estructura que nos hace creer que que estamos bien porque funcionamos. Sin embargo, bueno, basta que este cuerpo se enferme, se accidente o falle para que nos topemos realmente con la realidad. Entonces, me parece que la propia pregunta del para qué sirve la filosofía, pues se responde desde esta noción, ¿no? Para justamente pensar sobre estas situaciones que circundan la vida del ser humano y que muchas veces uno las pasa por desapercibida. Ahora bien, si uno desde la lógica del capital en la que nosotros estamos viviendo nos preguntamos para qué sirve no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada en el sentido de que no genera, ¿no? De que no produce no produce mercancía, no es una mercancía que puede ser
o una carrera o mm, una técnica que produzca un material que pueda ser vendido, que pueda ser reproducido, acumulado en estantes. En ese sentido, bueno, pues no sirve para nada. Y desde esa lógica podemos entender del por qué, bueno, cuando dentro del mundo académico o del mundo profesional, cuando una persona llega el momento de decidir qué quiere estudiar y de repente, pues, no sé, puede decir, me gustaría estudiar poesía o me gustaría estudiar antropología, sociología, las humanidades en general, pues hay toda un rechazo justamente porque estas carreras o estas disciplinas salen de la lógica de la producción capitalista. Por lo tanto, bueno, pues es que te vas a morir de hambre, no va, bueno, yo les digo, no me he muerto todavía de hambre. No, aquí estoy dando clases en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en la Universidad Intercontinental en Ciudad de México, colaborando también con la Universidad de Anáhuac. Entonces, bueno, no he trabajado en el sector público, no te mueres de hambre, ¿no? Sin embargo, hay un estigma precisamente debido a que, bueno, son disciplinas, son carreras que van contra el propio sistema, ¿no? Y yo creo que esa es una de las primeras grandes respuestas que podemos encontrarle a la pregunta, ¿para qué sirve? Para ir contra el sistema, ¿ok? Y por eso creo que es importante retomarla y que ustedes la puedan ver con la seriedad justamente que esta materia también tiene y mantiene para la propia formación de su propia conciencia y de su propia vida, ¿no? Más allá de que si me sirve o no me sirve, eh, o la tengo que cursar porque es parte del programa, finalmente creo que sí termina por darnos herramientas muy, muy valiosas para poder pensar el mundo de una manera diferente, de una manera que no tenga que ver con las formas habituales de creer y pensar la realidad desde donde se nos dice que hay que pensarla y cómo actuarla también. ¿Sí? Eh, Respondiendo o siguiendo en la gama de respuestas del para qué sirve la filosofía, pues nos sirve para esto, para cuestionar lo que nos han dicho que es verdad y lo que es real, ¿no? Creo que uno transita la vida la mayor parte del tiempo creyendo estar en el lugar, el momento y la forma correcta en la que se tiene que transitar la vida, que es, sobre todo, siguiendo y atendiendo. Por ejemplo, la lógica del capital es guiados por la estrella del éxito, ¿no? Todos tratamos en alguna o mayor medida alcanzar bajo los parámetros de los cuales se nos ha dicho que es el éxito, alcanzarlo. Y uno de esos parámetros fundamentales dentro de esta lógica del capital, bueno, pues es la de el éxito se alcanza cuando obtienes riqueza, ¿no? Cuando obtienes independencia y libertad total y plena, ¿no? Que la cual te la da la riqueza, te la da el dinero, te la da el capital. Entonces, por lo tanto, tengo que estudiar una carrera que me lleve a la acumulación del capital en algún momento. Y entonces también la propia lógica de la posibilidad de alcanzar el conocimiento por el conocimiento mismo, de estudiar una disciplina que realmente me guste, me apasione, aunque no me lleve a obtener capital en algún momento en el sentido del éxito de la acumulación excesiva, entonces, bueno, no sirve o no vale la pena transitar, ¿no? Porque entonces, bueno, me tengo que adherir, porque me tengo que adherir
a lo que el mercado nos apunta que es lo bueno, que es lo correcto para estudiar en un determinado momento donde el mercado prioriza ciertas carreras, ciertas disciplinas o ciertas técnicas, ¿no? Entonces ya estudiar no se vuelve tanto una práctica de liberación, que debería ser en el fondo la esencia de la educación, sino que se convierte la educación más bien en un capacitismo, es decir, en una constante capacitación únicamente que nos adecúa a las estructuras económicas del momento que el mercado está necesitando o solicitando para desarrollar y acumular capital finalmente, ¿no? Y entonces uno llega, no sé, no digo y no cuestiono si alguien realmente dice, bueno, yo quiero ser ingeniero en sistemas porque creo que la ingeniería en sistemas es donde puedo yo encontrar la felicidad, ¿no? Puedo yo encontrar el desarrollo y pleno de mi persona, más allá de que en este desarrollo de sistemas tiene o está ligado más a una cuestión de un producto emergente que es la tecnología, la inteligencia artificial, y que responden a las propias lógicas de este sistema, ¿no? Entonces, si realmente crees que la ingeniería es adelante, porque en el fondo hay que recuperar esa esencia de la propia educación, ¿no? Que es la emancipación del ser humano, la posibilidad de que el ser humano que estudia, que conoce, que se adentra en la cultura, en los libros, en los pensamientos de la historia, pueda llegar a un momento de liberación personal y de emancipación frente al sistema. Entonces, me parece que desde la filosofía y desde la pregunta del para qué sirve, uno puede ir andando por esta línea. Me parece que también, bueno, sirve para deconstruir la forma en la que hemos aprendido lo que es el mundo y lo que soy yo. Yo les decía hace un rato, la primera pregunta, ¿quién soy yo? Uno la responde de entrada muy coloquialmente, soy fulano, soy este, me gusta esto, me gusta aquello, pero esa es justamente la respuesta que desde la filosofía se cuestiona o nos debe llevar a cuestionarlo. Es decir, no tratar de responder como si tuviéramos ya la esencia contenida de lo que somos cada uno de nosotros. Regresando un poco al pensamiento de Heidegger, pero también previamente al pensamiento, por ejemplo, de Friedrich Nietzsche, pues nos va a decir, ¿no? Nos van a decir estos filósofos que el ser humano es un proyecto abierto, ¿no? Más que una esencia cerrada, definida, predeterminada, es un proyecto plenamente abierto. Es decir, estamos, tenemos un horizonte de posibilidades delante de nosotros que no limita justamente a la pregunta por el quiénes somos. Porque mientras estoy o abrazo un proyecto el día de hoy que puede definir en parte lo que soy, el día de mañana ese proyecto puede terminar y bueno, puedo abrazar otro diferente, ¿no? Entonces, me parece que la cuestión de construir la forma en la que hemos aprendido el mundo y lo que soy responde también a la pregunta por el qué es lo que la filosofía, para lo que la filosofía sirve, ¿no? Eh, la palabra de construir, esta palabra que nace sobre todo en el corazón y en el pensamiento de un filósofo llamado Jacques Derrida, decía que la deconstrucción es justamente mm, encontrar las estructuras que están por detrás de la realidad, traerlas al frente, conocerlas y a partir de ese
de ese conocimiento, de esas estructuras que no vemos, pero que están ahí y que determinan la vida y la forma en la que vemos y pensamos la vida, hay que traerlas adelante, descubrirlas y cambiarlas, sobre todo cambiarlas si es que éstas aprisionan más al ser humano más que liberarlo, ¿no? Entonces, de eso también se trata la filosofía, de deconstruir la realidad, de traer a la vista las estructuras que sostienen lo real, pero que en el fondo también aprisionan al ser humano. Y las traemos al frente o las traemos al centro para no destruirlas, sino para modificarlas, cambiarlas. No se trata de destruir, sino se trata de modificar, de cambiar, de resistir a esas estructuras y a esas formas ya predefinidas o predeterminadas, de las cuales creemos que son así y que no cambian, ¿no? Pero siempre cambian, siempre hay posibilidad de cambiar. Eh, para pensar, la filosofía sirve para pensar el mundo, pero sobre todo para incidir en su transformación. Durante mucho tiempo se le cuestionó, y esto lo va a hacer eh, claramente el propio Karl Marx, el padre del socialismo, comunismo, cuando dice una sentencia que por mucho tiempo fue cierta, que es que la filosofía se ha dedicado a pensar la realidad, pero no a transformarla. Y yo creo que como Marx en ese sentido, el cual, bueno, puede equivocarse o pudo también un poco ser utópico referente a su pensamiento político del comunismo, el cual en ningún momento de la historia del mundo se ha consolidado, vivido realmente esta etapa histórica llamada el comunismo, lo podemos hablar más adelante. Yo creo que la filosofía también tiene esa capacidad transformadora de la realidad, ¿no? No solamente se trata de pensarla, de sentarse en una silla, en un banco a pensar el mundo, sino, bueno, hay también la posibilidad de que después de pensarlo, digamos, vamos a transformar, ¿no? Vamos a buscar cómo resistir a la tentación de pensar la realidad y no hacer algo para transformarla, sino solamente pensarla, ¿no? Y eso, bueno, pues nos pasa a muchos filósofos realmente. También a veces me sumerjo en esa mea culpa de decir, bueno, creo que nos la pasamos pensando, reflexionando, discutiendo, escribiendo, pero a veces nos falta también esa incidencia en la realidad que ya va a un ámbito político, ¿no? Que ya va a un ámbito social. Eh, Históricamente y desde sus orígenes, la filosofía, en cierta manera, pues es una actividad también de la curiosidad y del asombro. Es decir, en algún momento alguien se preguntó por la naturaleza más allá de lo que veía y lo que encontró le asombró, porque entonces, bueno, se dio cuenta que lo que aparece a la vista no es en su totalidad la realidad, sino que hay algo más allá. Y eso asombra, eso despierta el interés, pero también de la mano con la idea de que la filosofía ha servido únicamente para pensar el mundo, yo creo que la filosofía también no solamente es una actividad de la curiosidad y del asombro, que estas dos actividades o estas dos consecuencias únicamente de la curiosidad y el asombro se puede dar desde un peldaño eh, un peldaño de privilegio, ¿no?
Recordando que, por ejemplo, los primeros filósofos, aquellos que podían sentarse, pensar la realidad y asombrarse por la realidad, pues eran personas de la aristocracia, ¿no? Personas que tenían el tiempo, el dinero, los recursos para estudiar, leer, sentarse, discutir, pensar. Sin embargo, yo creo que hoy en día la filosofía también es posible, más allá de la curiosidad y el asombro, también, por ejemplo, desde la angustia, el miedo y la injusticia, ¿no? Si hay algo que también nos puede llevar a reflexionar y a pensar el mundo, es el ver las injusticias que pasan en el mundo, aquello que nos puede enojar o aquello que nos puede dar miedo o angustia. Es decir, vemos lo que pasa en Gaza con el genocidio que se está viviendo y uno puede decir, bueno, hay que pensar de qué manera transformamos esta realidad tan injusta y tan violenta en la que estamos viviendo el día de hoy. Mm, Tanto por los palestinos que están sufriendo este genocidio, pero para que realmente o sea, no nos pasa a nosotros, no le llegue a pasar a nuestros hijos en el futuro, ¿no? Entonces, creo que la filosofía tiene esa incidencia en la realidad y que desde el estudio, la reflexión, el pensamiento que nos puede brindar esta materia, la podemos ir construyendo este tipo de pensamiento crítico que es en el fondo lo que se busca en cada uno de ustedes, ¿no? Y en mí mismo y en la sociedad de hoy, que tengamos un pensamiento con postura crítica, es decir, que no nos quedemos con lo que nos dicen de entrada, que cuestionemos todas las verdades establecidas y que busquemos una real y verdadera forma de emancipar al ser humano, de hacerlo sentir realmente libre, de hacerlo sentir realmente más feliz y estrechar un lazo realmente con aquellos que están a nuestro alrededor, más allá de nuestras amistades, sino reconocer que somos parte de una comunidad que tiene que construir un mundo mejor para cada uno de nosotros y para nuestras generaciones venideras, reconociendo que los que han muerto detrás de nosotros también nos han dejado un legado para esa construcción de un mejor mundo. Entonces, esto como de entrada, para hablarles un poco sobre lo que es el pensamiento filosófico, y para qué sirve, ¿no? Dejando abierta, obviamente, la invitación a preguntar, a cuestionar, a ver de qué manera podemos sacar provecho de este curso de un mes de esta materia. Muy bien, voy a dejar de compartir esta presentación. Dejen regresar a la cámara, que yo creo que me perdí durante un momento. Este, bueno, no sé cómo, ya veré la grabación. Y yo creo que si estoy compartiendo toda la pantalla y grabando toda la pantalla, supongo que se grabó la presentación. Eso espero. Tenemos de tiempo, empezamos más o menos como 8:20, llevamos 40 minutos, solo para tocar unos puntos prácticos de la materia y que tiene que ver con, sobre todo, el tema de las actividades a realizar. Ustedes saben, bueno, y voy a ver si puedo entrar y ustedes pueden ver, yo creo que pongo que sí.
Voy a entrar a la plataforma, ¿ok? Y vamos a ir a navegar un poco dentro del módulo de pensamiento filosófico, en donde, bueno, tenemos estas tres pestañas, donde, bueno, la primera que es la presentación, viene la bienvenida, los propósitos, las competencias, contenido, el método o el modo de evaluación, la metodología y, bueno, algo de bibliografía. Luego vienen los bloques, que aquí, bueno, sabemos que tenemos tres bloques, que es el bloque uno llamado la relación del ser humano con el mundo, el bloque 2 las bases de nuestro pensamiento y el bloque 3 la naturaleza del ser humano. Cada bloque, bueno, tiene un control de lectura, es decir, como un examen posterior a la información o a la lección del bloque, de cada bloque, hay un control de lectura y hay una actividad que tienen que entregar y enviar por medio de la plataforma. La primera de ellas, y que es la que nos va, bueno, que es la que compete al bloque uno, es la de los sueños, ¿ok? La que compete al bloque 2 es una participación, y esto les pido que no se les pase, ya está habilitado, es la participación en el foro colaborativo de ideas y creencias, ¿ok? Ya cuando entren ustedes al foro, ahí están las instrucciones que básicamente, bueno, es responder a tres preguntas y después interactuar con sus compañeras y compañeros, comentándoles dentro de sus respuestas, mínimo a dos de ellos, siempre con respeto, siempre también con cordialidad, nunca insultando, porque bueno, eso puede ser acreedor a una sanción. Y en el bloque 3 que tiene que ver con la naturaleza del ser humano, se nos va a pedir una actividad autobiográfica, es decir, escribir mínimo dos cuartillas, lo que recordemos o lo que seleccionemos de lo más importante de nuestra propia historia de vida, desde nuestro nacimiento hasta nuestros días, recorriendo sobre todo cuatro preguntas fundamentales, que es la vivencia de la felicidad, la infelicidad, la bondad y el mal dentro de nuestra vida, ¿no? Y que se vea reflejado en esa biografía, autobiografía. Regresando al bloque uno, que es el que nos compete esta semana, y ya con esto voy cerrando, hay que hacer la actividad de los sueños. Hay que leer las instrucciones, eh, integrar el documento, los siguientes datos: nombre, matrícula, asignatura, nombre del asesor y título del sueño. Cuando está hablándonos del sueño, se refiere no a mi proyecto de vida al futuro, ¿no? Es decir, no es que sueñe con ser doctor, que sueñe con ser abogado o que sueñe con ser poeta, no. Es más un sueño que hayamos tenido durante la noche durmiendo, ¿ok? Es un sueño que hayamos tenido durante la etapa del sueño, en la noche, durmiendo, y que, bueno, este sueño lo tenemos que, si ustedes bajan la rúbrica de evaluación que está en ese apartado, nos va a decir que hay que identificar dentro del sueño tres aspectos de la filosofía, que son búsqueda de conocimiento, valores y búsqueda de respuestas. Y hay que encontrar también o señalar dentro del sueño
conciencia del acto, conciencia del objeto y conciencia de sí mismo. Que palabras más, palabras menos, y que esto es algo muy sencillo realmente. Si por ejemplo yo relato dentro de relato mi sueño tiene que ver con que, por ejemplo, yo iba caminando por un bosque y de repente en el bosque veía un animal que estaba atrapado en una trampa y que trataba de salir y yo me angustiaba y corría a ver la forma de liberarlo y lo lograba liberar o mientras trataba de liberarlo, eh, fallecía el pobre animal o desaparecía. Por ejemplo, en ese sueño, ya de entrada, yo podía identificar la búsqueda, podría identificar que la búsqueda de conocimiento tiene que ver con la forma en la que trataba de saber cómo liberar a ese pobre animal, ¿no? La cuestión de los valores, pues bueno, en la ayuda, ¿no? Ese sentimiento de querer ayudar a a este animal y la búsqueda de respuestas, a lo mejor el hecho de tratar de responderme por qué estaba ese animal ahí atrapado, ¿no? Después, a- en relación a los estados de conciencia, conciencia del acto, conciencia del objeto, conciencia de sí mismo, en conciencia del acto, es decir, identificar el acto de ir caminando y correr para liberar a este animal indefenso, conciencia del objeto, recordar la jaula o la trampa, el camino, los árboles, el bosque, esos son los objetos que están en el sueño y que los podemos reconocer y tener conciencia de ellos. Y la conciencia de sí mismo, simplemente el hecho de saberme que soy yo quien está en el sueño y que está angustiado por el evento del animal que está atrapado. Que algo, por ejemplo, podría ser revelador y una interpretación desde el psicoanálisis sería que el animal que está ahí atrapado soy yo, es uno mismo, ¿no? Que está a lo mejor pasando por una angustia, algún problema, y que en la realidad, aunque demuestras estar bien, en el fondo te sientes acorralado, ¿no? Te sientes atrapado, te sientes angustiado, que no hay salida. Entonces, bueno, en el sueño se experimentan a veces las frustraciones o las cuestiones que no queremos reconocer. Eso por el lado de esta actividad que tiene que ir por esa línea, ¿no? Por la línea de la interpretación, por la línea también de la hermenéutica, es decir, por tratar de descubrir el mensaje oculto o los elementos que no están a la vista, pero que desde mi propia interpretación, desde mi propia lectura o mi propia narrativa puedo encontrar, ¿no? Y eso es un ejercicio ya de reflexión. Es un ejercicio ya reflexivo que nos invita al pensamiento filosófico de entrada. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Les he dejado también en la página, o bueno, en la plataforma, y que les pido no olviden que hay una sección de avisos en donde en esa sección de avisos, bueno, yo ya les he dejado aquí el mensaje de bienvenida, el cronograma tentativo de la entrega de sus actividades, que aquí lo van a ustedes poder descargar
Estoy tratando de abrirlo, ¿ok? Y bueno, aquí está 29 de septiembre, el día que inició el módulo, y termina el 22 de septiembre. ¿De acuerdo? Tienen hasta las 11:59 para enviar sus últimas actividades del día 22, miércoles 22. Y aquí están como las eventualidades más importantes, los inicios de cada módulo, las fechas de las sesiones síncronas, que son los días jueves a las 8 de la noche, y el día de entrega de cada actividad. Sobre todo, este calendario es, como mencionaba, tentativo. A lo mejor no pueden seguirlo al pie de la letra en las entregas, pero bueno, les marca una pauta, al menos para decir si quiero entregar todo en tiempo y forma, tendría que apegarme a estas posibles fechas de entrega, ¿no? Los días, eh, los días martes, miércoles, en general trato de todos los días revisar el foro, pero son los días que le estaré dando revisión, los días martes y los días miércoles, pero bueno, realmente los reviso casi siempre, diario. Tal vez pase un día que no lo revisen o que dejo que participen y después lo reviso, pero casi siempre estoy revisando sus participaciones. Sin más, bueno, pues creo que ya hemos cumplido la hora de esta reunión. Ojalá y pudieran ustedes unirse la siguiente semana. También ojalá hayan llegado hasta este punto. Pero bueno, si no la siguiente semana, de todos modos, yo hago el video de la sesión para hablar sobre el tema correspondiente a esa semana, a la semana 2 y la actividad a realizar. Pues les deseo el mejor de los éxitos en este inicio de módulo, en toda su carrera de preparatoria, y que ojalá, bueno, posteriormente se continúe hacia el estudio de la universidad y pues adelante. Algo que finalmente también no quiero dejar pasar es que mm, traten de realizar las actividades desde su propio entendimiento, ¿de acuerdo? Hoy en día es demasiado sencillo identificar sobre todo ya el uso de la inteligencia artificial, que les recuerdo, no es que sea algo malo de entrada, es una herramienta finalmente, es el avance propio de la técnica y de la ciencia, que nos puede servir como apoyo. Sin embargo, ya cuando sustituye el proceso de pensamiento personal a un nivel ya muy avanzado, pues ya no hay inclusive la propia autenticidad y la propia creatividad del sujeto a la hora de tratar de entender y comprender un tema. Y al menos desde filosofía o desde la filosofía, eh, creo que es lo más valioso y lo más importante cuando uno, desde las herramientas que tiene y desde las que va adquiriendo, también puede construir su propio discurso, su propio entendimiento, ¿no? Entonces, bueno, me doy cuenta, ya por ahí eh, reprobé como dos primeras actividades, porque bueno, ya el uso era así, muy excesivo. Hay herramientas que nos ayudan también a los maestros a identificar el porcentaje de uso de inteligencia artificial, llámese ChatGPT, llámese Grok, llámese Gemini, y o varias más, ¿no? Entonces, la invitación es a que lo intenten hacer ustedes mismos y que es más valioso, ¿no? Aunque haya equivocaciones, valoro más el trabajo que se nota que lo intentaron hacer ustedes que el trabajo
muy bien estructurado, que se nota de entrada siempre, ¿no? Que fue hecho por la inteligencia artificial con términos muy rebuscados o términos muy académicos, que uno dice, a ver, no, me parece que estamos en un nivel de aprendizaje que nos da la oportunidad y la apertura para realmente equivocarnos, aprender y aprender juntos, ¿no? Y eso es lo más valioso de esta asignatura y de esta materia. Pues sin más, les veo la siguiente semana y que espero puedan ver este video. Yo lo subo a YouTube y les comparto la link. Muy bien, vamos a dejar de grabar. Acá está.